regreso 7:45. Una delegación que conforman varios diputados del Movimiento Ciudadano, incluso también uno del Partido Acción Nacional, fueron a Polonia y a Ucrania. Fueron a ver lo que está sucediendo en torno a la guerra. Fueron invitados por el Parlamento. Aquí tengo parte de la charla que sostuve con Jorge Álvarez Maínez el viernes pasado, allá, desde Ucrania. Efectivamente han sido días pues muy interesantes, Jaime, de muchísimo aprendizaje, muy relevantes para nuestra actividad legislativa, política, parlamentaria. Y pues la verdad es que estamos primero pues muy consternados de haber podido ver la magnitud de la tragedia humanitaria que está enfrentando Ucrania, Jaime, pero también muy impresionados del valor cívico, de la alta moral, de la defensa pueblo de Ucrania, de su tierra, de sus familias, de su legado, y de ver pues yo te diría, el gran optimismo que tiene el pueblo ucraniano en su horizonte. ¿Qué es lo que están observando más allá del dolor humano y de la tragedia que están viviendo miles y miles de familias? He escuchado al diputado Chertorivsky sobre ese tema que está sucediendo en torno a la información y todo, cómo juega o intentan que juegue a favor de los rusos. Vaya, ¿qué es lo que está sucediendo, Jorge? Bueno, Jaime, la verdad es que es algo que lo vivimos en México, ¿no? No sé por qué nos hemos tardado tantos años en dimensionarlo. El presidente Putin tiene varios años interviniendo en la propaganda y en una maquinaria de noticias falsas en todo el mundo. Intervino en la elección de Estados Unidos, del país más poderoso del mundo. Intervino, por supuesto, en nuestra elección presidencial del 2018 y ha intervenido constantemente. Y él tiene activa una red de noticias falsas y maquinaria de propaganda que en estos momentos en México sigue vigente. En buena parte del mundo, en prácticamente toda Europa Occidental, ya fueron prohibidos este tipo de canales como Russia Today, como Sputnik, porque tiene información que conduce a la gente a tomar malas decisiones, que son noticias falsas, evidentes, y que creo que es uno de los temas que hay que tratar con más seriedad en México. Todos los actores con los que nos hemos reunido en Ucrania coinciden en que el arma más poderosa así lo dijo Vitaly Klitschko, el alcalde de Kiev que nos recibió esta mañana, el arma más poderosa que tiene Rusia hoy en día es la desinformación, la propaganda y las noticias falsas. Y ese es uno de los temas centrales que han estado, por supuesto, en esta visita, Jaime. Jorge, has visto las dos caras, lo que ocurre con la solidaridad en Polonia, en los refugios, cómo llegan miles y miles de personas huyendo de la guerra, mujeres y niños. Y ya te tocó ver la desgracia humana, ciudades, lugares civiles destrozados. Les tocó, tengo entendido, en las últimas horas un bombardeo a tan solo 2 kilómetros de donde ustedes se encontraban. Tuvieron que salir corriendo hacia uno de los refugios. ¿Qué significan estas dos caras? Lo que significa Polonia en esta tragedia y la humanidad que ha mostrado Polonia y la barbarie de la guerra que has visto tú allí en Ucrania. Sí, Jaime, mira, es una de las cosas que es impresionante. La primera vez que escuchamos las alertas, pues efectivamente lo fuimos a un refugio, pero las siguientes veces tú ves que la costumbre ya de todas las personas, de los diputados que nos han recibido, de la gente del gobierno de Ucrania que hemos visto obviamente en las bases de operaciones de la Guardia Nacional a las que hemos acudido, a las instalaciones, pues cuando suena una alerta, incluso en los parques, la gente ya no corre hacia ningún refugio. Se ha habituado porque pues todos los días hay alertas, porque todos los días hay ataques, Jaime, y eso es una de las cosas más impresionantes de ver, esa normalización de cualquier situación que se da en la humanidad, de una invasión activa. Y efectivamente la destrucción, como tú lo mencionas, ha sido atroz. Es evidente que la campaña de propaganda rusa que dice que han sido solamente objetivos militares y que han sido operaciones militares es falsa. Hemos visto con nuestros ojos unidades deportivas destruidas, escuelas, hospitales, jardines de niños, edificios departamentales, sobre todo, por ejemplo, en Irpin, donde el ejército ruso se molestó muchísimo de que en una ciudad
de 100,000 habitantes hayan sido derrotados, que hayan sido evacuada prácticamente toda la ciudad con gran destreza por las autoridades de Kiev y de Irpin, y que se le haya permitido sobrevivir a miles de personas que lograron escapar y que luego se haya impedido su paso a Kiev. Y la manera en la que ellos se vengaron, actuaron, pues fue atroz. Y efectivamente, como tú dices, la solidaridad del pueblo de Polonia, del gobierno de Polonia, de todos los partidos. Nos reunimos con el vicepresidente del Senado, con el vicepresidente de la Cámara de Diputados, de distintos partidos, pero con una unidad política incuestionable frente a este tema. Y también en Ucrania, con diferentes fuerzas políticas. El alcalde es de un partido, el presidente es de otro, los parlamentarios de distintos partidos de oposición. Y hay una unidad política y sobre todo un valor que es impresionante. Ver a gente que incluso pues está regresando, está tratando de retomar sus actividades, gente que se decide a habitar en las condiciones más inhóspitas, más adversas, y luchar por su tierra, por sus hogares, por sus familias. Incluso la propia actitud de los parlamentarios, muy valiente. Me parece que es digna de admirarse, Jaime, y que es un ejemplo para el mundo de cómo actuar cuando se pone en riesgo la estabilidad, la paz, la democracia y valores universales. Jorge, estamos platicando con Jorge Álvarez Maínez, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. ¿Se han encontrado con latinoamericanos? ¿Han encontrado a mexicanos? Fíjate que justamente nos contactó un estudiante mexicano, colimense, Jorge Uriel Cepeda, que vino a un intercambio académico y cuando se dio la guerra él decidió quedarse, primero para participar como voluntario en algunas actividades humanitarias, y después nos tocó convivir con él. Nos encontramos en algún momento también a un par de militares guatemaltecos que vienen a hacer labores sobre todo de rescatismo, que también pudimos intercambiar. Pero en general ha habido pocos latinoamericanos. Somos la segunda delegación latinoamericana que viene oficial. La primera fue la del presidente de Chile, que lo acompañaron algunos parlamentarios, que no fue una agenda estrictamente parlamentaria. Es la primera delegación que recibe el presidente del Parlamento ucraniano. Es también la primera delegación que recibe el alcalde de Kiev, latinoamericana. Y la verdad es que está mal esa visión, Jaime. Yo sé que mucha gente dice, oye, ¿qué tiene que ver con nosotros esa guerra? México tiene sus propios problemas. Pues buena parte de los problemas que hoy vive México tienen que ver con esta guerra, la inflación en los alimentos, Claro. la crisis en los precios de los alimentos, la inflación en los precios de los combustibles. México va a gastar 300,000 millones de pesos en subsidiar el consumo de combustibles, de gasolinas este año. Y esa inflación tiene que ver con los efectos de la guerra, pero también esta amenaza a nuestras libertades, Jaime, pues se libra aquí. Yo siempre he pensado que hay que tener una actitud de solidaridad con quien tiene una agresión de esta naturaleza en cualquier parte del mundo en la que se encuentre. Claro, Jorge, rápidamente ya para dejarte descansar y que sigas con tu camino. ¿Cómo no baja la moral de un pueblo como el ucraniano cuando ven sus ciudades, sus monumentos, sus muertos? ¿Qué te dicen? ¿Qué dicen ellos emocionalmente hablando? ¿Cómo no se derrota una sociedad así, Jorge? Mira, Jaime, es un pueblo que conoce mucho su historia, que está consciente de la identidad, es muy consciente de agresiones que ha sufrido en el pasado, que tiene Ucrania. Kiev, por ejemplo, nos comentaba el alcalde, destina una tercera parte de su presupuesto a la educación. Tiene una preocupación, creo que yo, por temas estratégicos, por el dominio de su historia, por el dominio de su cultura, y creo que todo eso tiene mucho que ver con esta fortaleza que han mostrado, que sí es impresionante. Mujeres, ves muchos jovencitos de menos de 20 años enlistados, uniformados, armados, siendo parte de los batallones de defensa de su soberanía. Y ves la mentalidad también de combate, de persistencia, de moral. Lo que nos decía Vitaly Klitschko es, la diferencia es que
los soldados rusos que vienen aquí vienen porque les paga mucho el gobierno de Putin, pero ellos no creen en esta guerra y nosotros estamos defendiendo a nuestros hijos, Sí. a nuestras familias, a nuestro hogar, y eso hace una diferencia fundamental. Ellos le atribuyen a eso y sí se nota mucho en el orgullo de las anécdotas que te comentan, de cómo recuerdan las batallas más emblemáticas de esta guerra, la batalla en la isla de la Serpiente, las batallas en Irpen, las tienen muy registradas y hay una gran conciencia social, histórica, que la verdad es ejemplar y también es de las cosas que uno se lleva de este tipo de experiencias, Jaime. El Jorge Álvarez Maínez que se subió a un avión hace unos días, ¿será diferente al Jorge Álvarez Maínez que llegará a México? Sí, sin duda alguna, Jaime. Yo no había vivido nunca una guerra en desarrollo. Hemos vivido cosas atroces, tristes en el país, un proceso de militarización que ha causado mucho dolor, pero sin duda alguna esta es una experiencia única, importante y que espero yo que pueda seguir honrando como servidor público, porque también eso ves, Jaime, ves a mucha gente que honra el servicio público en este tipo de actividades y eso por supuesto que conmueve. Bueno, es parte de la charla que tuvimos con Jorge Álvarez Maínez, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, y pues sí, la dureza, la crueldad, lo peor que tiene el ser humano cuando hay una guerra de por medio. Vamos a la pausa, son ya las 7:57, es el tiempo, el centro del país, regresamos.